¿Comprar o no comprar Bitcoin? Últimamente se habla mucho de Bitcoin. La principal razón del ruido alrededor de Bitcoin es que ha subido de precio significativamente en las semanas recientes, de $25,000 a $34,000, y además, en lo que va de año 2023, acumula una revalorización del 106%, que lo convierte en la mejor clase de activo en el año. Y el motivo de que el precio se haya disparado son los rumores acerca del ETF de BlackRock dedicado a Bitcoin. En los mentideros financieros se ve muy probable que BlackRock consiga la autorización necesaria por parte de la SEC, la autoridad reguladora americana, para poder comercializar el mencionado ETF de Bitcoin. Además, el gigante gestor de fondos BlackRock no es la única entidad que ha solicitado ese permiso para un ETF de Bitcoin, sino que también tenemos a la muy prestigiosa firma Franklin Templeton y otras entidades. Como curiosidad, en el historial de BlackRock, con cientos de ETFs aprobados, solo se ha dado un caso en que una solicitud de aprobación de un ETF suyo haya sido rechazada por la SEC. Con un porcentaje de aprobación tan extremadamente alto, pocos especulan con que BlackRock vaya a pinchar en su intento de que le aprueben su ETF de Bitcoin. Recordemos además que BlackRock es la administradora de activos más grande del mundo y se hace difícil pensar que un gigante de tales dimensiones y con tentáculos tan extendidos y tan influyentes por todos los estamentos de poder vaya a arriesgarse a la buena de Dios sin tener de antemano ciertas garantías de que su solicitud tiene muy altas probabilidades de éxito. Ni que decir, tiene que si el ETF de Bitcoin de BlackRock es aprobado, eso abriría a Bitcoin las puertas de ingentes cantidades de dinero de inversores institucionales y de todo tipo de inversores que hasta ahora no han comprado Bitcoin. Es decir, hablamos, por ejemplo, de fondos de inversión que por limitaciones regulatorias solo pueden adquirir instrumentos financieros que sean acciones, bonos y ETFs y no de otro tipo. Por ese motivo, aunque los gestores de esos fondos hubieran querido comprar Bitcoin para sus carteras, la regulación se lo impide, ya que no tienen el modo de comprarlo. Sin embargo, si el ETF de Bitcoin se aprueba y sale al mercado, ya tendrían la forma de adquirir Bitcoin a través de ese ETF. Por supuesto, los Bitcoiners y Crypto Bros andan muy emocionados y están ardiendo en deseos de que se apruebe ese ETF, porque el volumen de dinero que entraría a Bitcoin se estima que sería descomunal, y el precio de Bitcoin se catapultaría irrefrenablemente al alza. Se habla con cotidianidad de que Bitcoin se iría por encima de los $100,000, lo cual supondría multiplicar como mínimo por algo más de 3 veces desde precios actuales. Entonces, los poseedores de Bitcoin tienen razones poderosas para no vender todavía, ya que esperan el empujón del ETF para ver revalorizadas sus carteras. Ahora bien, ¿qué le diría a alguien que aún no tiene Bitcoin? ¿Es momento de comprar? ¿Y para quien ya tenga Bitcoin, es momento de comprar más? Sinceramente, no hay una respuesta fácil. Y por supuesto, lo que yo diga aquí no es asesoría financiera. Por desgracia, invertir en Bitcoin es un acto de especulación puro y duro, ya que Bitcoin no produce nada, y por tanto, no podemos hacer un descuento de flujos de caja a futuro. Invertir en Bitcoin supone especular con la posibilidad de que un tiempo más tarde podrás venderlo más caro a otra persona, sin que mientras tanto se pueda sacar ninguna utilidad de poseer Bitcoin. En consecuencia, bajo mi punto de vista, eso no es una inversión sino una especulación. Eso sí, puede ser una especulación muy lucrativa. ¿Pero es razonable especular? Bueno, ¿por qué no? Lo principal para especular es al menos reconocer que es un juego de posibilidades, no tanto de probabilidades. No se trata de algo que tiene todas las papeletas de que ocurra, sino que puede que ocurra. Puedes decidir arriesgar una parte de tu dinero para comprar Bitcoin, sabiendo de antemano que no sería descabellado perder dinero. Es más, aunque sea a día de hoy impensable, hasta se podría perder el 100% de la cantidad jugada si Bitcoin se va a cero en un evento de tipo cisne negro. Insisto, es algo muy improbable, pero no se puede descartar, porque Bitcoin es un activo eminentemente especulativo. A favor de la revalorización de Bitcoin está el hecho de que es un activo de oferta limitada. Sí, solo puede haber 21 millones de Bitcoins. O al menos, eso es así mientras los desarrolladores y la mayoría de mineros no cambian de idea. Pero por el lado de la demanda, ¿podemos estar seguros de que la demanda de Bitcoin va a seguir siendo fuerte?
eso entra dentro de los cálculos que como especuladores debemos plantearnos antes de decidir comprar Bitcoin. Respecto a la oferta de Bitcoin, en 2024 hay un evento muy importante que hay que tener en cuenta, que es el halving de Bitcoin. Sabemos que en la actualidad se ponen en circulación 900 Bitcoins nuevos cada día, pero a partir de marzo de 2024 ese número se reducirá a la mitad, o sea, 450 Bitcoins nuevos por día. Por tanto, como la oferta de Bitcoins nuevos que reciben los mineros se reduce a la mitad, si el resto de factores permanecen constantes, entonces el precio de Bitcoin tiene que subir. ¡Ojo! Eso implica que esos otros factores no cambien, o sea, que la demanda de Bitcoins siga igual que hasta ahora, o que suba esa demanda y que los poseedores de Bitcoin no aumenten su tasa de ventas de Bitcoin. Dicho de otro modo, que los poseedores de Bitcoin sigan holdeando sus Bitcoins como hasta ahora. Lo que ocurre es que no hay garantía de que las condiciones mencionadas se cumplan. Aún así, el halving es un evento eminentemente alcista para Bitcoin, como se ha demostrado en los halvings anteriores, ya que el halving se produce cada 4 años y hemos visto lo que ha pasado cada vez, y es que el precio se ha disparado. No obstante, insisto, toda esta tesis se basa en el cumplimiento de esas condiciones, lo cual no deja de ser una especulación. No olvidemos tampoco que Bitcoin no es el único activo digital que hay en el mercado. Tenemos muchas otras criptomonedas, algunas de ellas con muchos miles de millones de dólares de capitalización de mercado, o sea, que no son moco de pavo. Además, tampoco hay un solo Bitcoin, sino que hay varias cadenas de Bitcoin que representan implementaciones distintas del protocolo de Bitcoin. Eso sí, hasta la fecha, Bitcoin BTC goza de una preponderancia y popularidad dominadoras sobre el resto de activos digitales. La competencia feroz que Bitcoin BTC tiene por parte de las otras criptomonedas se aprecia perfectamente en el gráfico de dominancia de Bitcoin. En sus primeros años, Bitcoin tenía un 100% de dominancia, porque no existía ninguna otra criptomoneda con valor, pero con el pasar de los años fueron apareciendo otras criptomonedas, y Bitcoin BTC fue perdiendo cuota de mercado. Actualmente Bitcoin BTC tiene un 53% de dominancia de mercado, debiendo compartir protagonismo con otros blockchains, y esto tiene todo el sentido del mundo, porque si todo el volumen de transacciones de las criptomonedas se realizara solo en Bitcoin, la red de Bitcoin BTC se colapsaría, ya que solo puede procesar un máximo de unas 7 transacciones por segundo. Por tanto, de alguna manera, como Bitcoin en su implementación popular no era capaz de escalar y absorber más volumen de transacciones, surgió la oportunidad perfecta para que aparecieran otras criptomonedas que suplieran ese vacío de mercado. Y bien, hoy día tenemos un total de varios miles de criptomonedas distintas, a todas luces demasiadas. Se da por seguro que el 99% de las criptomonedas desaparecerán del mercado, pero de momento ahí están. Respecto a la incapacidad de Bitcoin de escalar, cuando en 2017 se optó por limitar permanentemente el tamaño de los bloques de Bitcoin a 1 megabyte, los desarrolladores de BTC nos dijeron que no había ningún problema porque se iba a conseguir escalar Bitcoin a través de capas exteriores. Es decir, se iba a construir una red de nodos que procesarían transacciones de Bitcoin fuera de la cadena de Bitcoin. O sea, por un lado tendríamos la cadena del protocolo de Bitcoin que no podría hacer más de 7 transacciones por segundo, y por otro lado tendríamos a Lightning Network, fuera de la cadena de Bitcoin, que moverían tokens como si representasen Bitcoins. Pues bien, desgraciadamente este sistema de capa exterior, este exoesqueleto de Bitcoin, llamado Lightning Network, después de muchos años de desarrollo, sigue sin funcionar a escala y de forma fiable. Por tanto, el problema de escalabilidad de Bitcoin continúa sin resolverse, y no hay garantías de que alguna vez pueda ser resuelto, a no ser que amplíen el tamaño de los bloques de Bitcoin BTC, que es algo a lo que sus desarrolladores y seguidores se oponen frontalmente. Otra cosa que doy por segura es que el mercado del blockchain tiene un prometedor futuro. Es decir, el sector en su conjunto, ya sea con más o con menos blockchains distintos, tendrá un espacio en el mercado y en el mundo de las finanzas. El blockchain no va a desaparecer. Vendrá muy probablemente otro mercado alcista de algunas o muchas de las criptomonedas, pero la mayoría de las criptomonedas se quedarán en el camino. Desde el punto de vista del especulador, lo ideal sería poder invertir en el conjunto de la industria blockchain y no verse obligado a elegir solo una criptomoneda o un par de ellas. Se trata de poder capturar el crecimiento total de la industria, dando una ponderación razonable a cada criptomoneda en función de su importancia, o al menos a las principales criptomonedas.
Y ese principio de la diversificación es el mismo que rige para los ETFs. Esa es la razón por la que la gente invierte en un ETF, para poder tener exposición a un índice, el cual normalmente agrupa a muchas empresas distintas. Pero el ETF de Bitcoin sería solo de Bitcoin, igual que un ETF de oro es solo para tener exposición al oro. Quizás en el futuro veamos ETFs que proporcionen exposición a un montón de diversas criptomonedas y, de ese modo, evitar concentrarse solo en una o unas pocas criptomonedas que podrían ser las criptomonedas que luego resulten fracasadas. Un ETF diversificado también aumentaría las probabilidades de tener exposición a la criptomoneda que pueda ser la próxima estrella que se multiplique en valor por 1000 veces. Pero de momento, tal ETF diversificado no existe. Vayamos paso a paso. Primero, hay que ver si aprueban el ETF de Bitcoin. En conclusión, si eres un especulador y piensas que el ETF de Bitcoin se va a aprobar, entonces probablemente sea interesante apostar por Bitcoin. Si crees que la demanda de Bitcoin no va a disminuir en los próximos meses y años, como el halving provocará una menor oferta, entonces también sería razonable especular con que Bitcoin subirá de precio. Si crees que Bitcoin seguirá siendo la criptomoneda de referencia en el comercio online y que la gente seguirá considerando a Bitcoin como oro electrónico, o sea, como un refugio de valor y como un activo que se revaloriza con la inflación de la moneda fiat, entonces probablemente deberías considerar comprar algo de Bitcoin. Pero en cualquier caso, en mi humilde opinión, lo que no es razonable es aventurar una porción demasiado grande de tu patrimonio en un activo tan especulativo como Bitcoin. Bitcoin no es una moneda capaz de absorber todo el tráfico mundial de transacciones financieras, ni siquiera una parte menor de él. No ya porque los poderes fácticos no quieran consentirlo, sino simplemente porque a nivel técnico no puede, al menos en su implementación actual. Con la cantidad de oportunidades que hay de empresas en bolsa que cotizan baratas y que producen flujo de caja predecible en el futuro, la verdad es que especular en Bitcoin y no dejar espacio para invertir en esas acciones sería correr un riesgo excesivo y un error. Es solo mi opinión, pero puedes hacer ambas cosas, especular en Bitcoin y también invertir en bolsa. Todo en su justo peso. Pero una cosa es innegable. Poseer Bitcoin es un acto de independencia y soberanía financiera porque te permite poseer un activo fuera del entramado financiero, fuera de los bancos. No necesitas un banco para tener y mover tus Bitcoins. Te vale con un ordenador y la red de mineros de Bitcoin. Pero, ¡qué paradoja! Ahora resulta que si se aprueba el ETF de Bitcoin, entonces Bitcoin pasaría a formar parte de la industria financiera convencional. Esos bitcoiners que se vanaglorian de ser anti-establishment y de optar por salirse del sistema de los bancos y de Wall Street, ¿qué dirán si Bitcoin ya empieza a formar parte del establishment? Bien, por supuesto, poseer acciones de un ETF de Bitcoin no va a ser lo mismo que tener Bitcoin en una billetera controlada por ti. Pero Wall Street ya habrá dado un paso para empezar a deslegitimar la tan cacareada filosofía libertaria de los bitcoiners. Con esas reflexiones, os dejo. Si te ha gustado este vídeo, por favor déjame un like y suscríbete a mi canal. Son gestos que aprecio enormemente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, prudencia y feliz inversión.